Porfiriato. Hoy vamos a ver lo que es el periodo del Porfiriato, que básicamente duró más de 30 años, duró 33, ¿sí? Entonces, aquí va a destacar la figura de Porfirio Díaz, ¿sí? Este personaje, Porfirio Díaz, va a durar 33 años en el poder. Entonces va a durar bastantito tiempo siendo presidente de México. Y pues obviamente, en un lapso tan largo de tiempo hizo varias cosas. Entonces, vamos a ver qué cosas hizo Díaz durante 33 años. Pues obviamente va a lograr mejorar ciertas cosas y en otras cosas como que no es muy bien recordado Díaz. ¿Tú sí has escuchado sobre Porfirio Díaz antes? ¿Sí lo conoces? Sí, sí, pues a mí en mis clases de historia yo recuerdo que era como, pues fue un mal presidente. Así es, sí, así es. Díaz normalmente en la escuela nos lo pintan como un presidente muy malo, ¿verdad? Que hizo cosas malas, que mató gente. Sí es cierto, pero también logró hacer cosas buenas por el país. Entonces hoy vamos a descubrir en qué cosas hizo cosas buenas para el país y en qué cosas no. Entonces al gobierno de Díaz, como dura tanto tiempo, lo vamos a tener que estudiar de diferentes puntos de vista. Entonces lo vamos a estudiar el día de hoy desde un punto de vista económico. Vamos a ver cómo le fue a México a nivel económico durante el porfiriato, también a nivel social, cómo nos fue a los mexicanos, a nivel político, cómo llevó a cabo su política Díaz, a nivel cultural, a nivel educación y a nivel, ahora sí que tecnología, ¿sí? Entonces vamos a ver todos esos puntos y al final vamos a ver si sí fue tan malo como dicen o si hizo cosas buenas por México. Entonces, ahí en tu página 43, pues dice, el porfiriato, dice, situación económica durante el porfiriato. Entonces ahí vamos a ver cómo estuvo la situación de México durante todo el porfiriato. Si te fijas ahí, dice que es de 1877 a 1910. Entonces ahí podemos ver que Díaz dura 33 años en el poder. Vamos a ver cómo estuvo la economía, una breve introducción durante todo el porfiriato. Dice, durante el porfiriato, la mayor parte de la reactivación económica se hizo gracias al capital extranjero, ¿sí? Entonces, México durante estos 33 años mejoró su economía muchísimo, sí, pero todo era gracias al capital extranjero, a la inversión extranjera. ¿Qué significa esto? Que México aceptaba dinero de los países extranjeros, de lo que fuera, ¿eh? Cualquier país que quisiera invertir en México, su dinero era bienvenido. Entonces México vamos a ver que logra salir de la pobreza, pero gracias a que nos están dando dinero, ¿sí? Entonces México, vamos a ver que durante 33 años no crea nada, ¿sí? No crea nada para que México sea autosustentable, sino que dependíamos exclusivamente de los extranjeros, de su inversión. ¿Y esto qué significa? Que las personas que tomaban las decisiones o todo lo que se hacía en México era a favor de quién? Pues de las personas que daban el dinero, ¿sí? Dice, capital extranjero y siguiendo los intereses de quienes lo aportaban, sin que ello redundara en una mejora real de la vida de la mayor parte de la población, aunque sí generó beneficios para unos cuantos industriales y hacendados, ¿sí? Entonces aquí estamos viendo que sí, se mejoró la vida, pero para pocas personas. Mejoró la economía, sí, pero eso no se vio reflejado en la mayoría de la gente, ¿sí? Ahora sí que los ricos se hicieron ricos, más ricos, y los pobres se hicieron más pobres. Pero en economía sí va a mejorar. Más adelante lo vamos a ver. Aquí viene ahora sí que la corriente filosófica o los ideales de Díaz. Aquí habla del positivismo. ¿Qué es el positivismo? Bueno, el positivismo era una corriente filosófica que nació en Francia, ¿sí? Esta corriente filosófica francesa del positivismo lo va a aplicar Díaz a su gobierno. Esa va a ser la corriente filosófica del gobierno de Díaz. ¿Qué es el positivismo? El lema es orden y progreso. Eso va a ser el lema del porfiriato, orden y progreso, ¿sí? Para que puedas progresar en cualquier, ahora sí que aspecto de la vida, primero tienes que estar ordenado, tienes que tener orden y después vas a progresar. Este pensamiento filosófico del positivismo
decía que la ciencia era la única verdad real que existía en el mundo, que no podía existir nada más que la ciencia. Y eso fue lo que aplicó Porfirio Díaz en el poder: orden y progreso. Para mejorar hay que estar ordenado. Y así suena muy bien, pero también el positivismo puede ser traducido a el fin justifica los medios, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer para mejorar México? Pues tienes que hacer esto, esto y esto. Ok, pero si lo hago, a lo mejor le voy a quitar derechos a los mexicanos, los voy a tratar mal, no voy a dar derechos. Ok, no importa, hazlo. ¿Por qué? Porque el fin justifica los medios. Si quieres sacar adelante al país, tienes que sacrificar derechos de sus ciudadanos. Y eso es lo que va a hacer Porfirio Díaz. Y más adelante vamos a ver que sí lo aplicó muy bien. ¿Por qué? Otro orden aparte, otro lema aparte del de orden y progreso del porfiriato fue mátalos en caliente, ¿sí? ¿Por qué? Porque Díaz no aceptaba crítica alguna a su gobierno, ¿sí? Entonces cualquier persona que estuviera en contra de su gobierno, en contra de sus decisiones, era su enemigo y a sus enemigos los mataba. Entonces en vez de dialogar o soportar una rebelión, era más fácil matarlos. Entonces, eso va a ser Porfirio Díaz. Va a haber una represión enorme durante este periodo. Lema, orden y progreso, y también mátalos en caliente. ¿Sí? Dice, dictadura porfirista. Impulsó un modelo de crecimiento dependiente, el cual fortaleció a una oligarquía de inversionistas extranjeros, terratenientes o latifundistas. Entonces, esta dictadura benefició a unos cuantos, solamente a pocas personas, ¿sí? La mayoría no se vio beneficiada por el porfiriato, ¿sí? Y esta es una breve introducción, todavía no entramos ni siquiera a tema, solamente es como de lo que va a tratar el porfiriato. Vamos a ver ahorita aspectos políticos, cómo nos fue a nivel política durante el porfiriato. Bueno, aquí vamos a ver el primer periodo de Porfirio Díaz en el poder, ¿sí? Como duró 33 años, pues obviamente duró mucho tiempo en el poder, ¿sí? 33 años duró básicamente casi unos 8 por 4, unos 8 periodos presidenciales duró Porfirio Díaz. Aquí vamos a ver el primero, ¿sí? En cuanto lo eligieron como presidente, vamos a ver cómo se comportó. Dice, política liberal moderada, política conciliadora, liberales, conservadores, iglesistas y lerdistas. Impulsó la industrialización, ¿sí? Aquí en estos tres primeros puntos nos habla de que Díaz tiene una política liberal moderada. ¿Qué significa? Que aceptaba derechos, ¿sí? Si recuerdas, el pensamiento liberal era de que la gente tuviera derechos, que los ciudadanos tuvieran derechos, que pudiera a lo mejor votar, pensar, creer religiosamente lo que quieras, poder a lo mejor manifestarse en contra del gobierno. Eso era un pensamiento liberal, como la Ilustración. Aquí dice que Díaz tenía un pensamiento liberal moderado. ¿Por qué? Porque Díaz iba a aceptar que tuvieras derechos, siempre y cuando esos derechos no afectaran a su forma de gobierno. Cualquier derecho que tú tuvieras como mexicano y ese derecho, si le estorbaba o lo afectaba a Díaz, ese derecho no te lo iba a aceptar, pero todo lo demás sí. Entonces tenía una política liberal moderada, ¿sí? Ahí también nos habla de que tuvo una política conciliadora. ¿Qué significa esto? Que logró conciliar a todos los grupos sociales que estaban en México, que históricamente estaban peleados: liberales, conservadores, los lerdistas, que fue el presidente que estuvo antes de Díaz, ¿sí? Recuerda que cuando llegó Díaz al poder fue porque quitó a Sebastián Lerdo de Tejada. Bueno, todavía había gente que creía en Lerdo de Tejada. Díaz logró convencer a estas personas de que trabajaran juntas, de que dejaran a un lado todos los, ahora sí que los problemas que tuvieron y se pusieran a trabajar a favor de México. ¿Cómo logró convencer a estas personas de lograr tal acto? Con dinero, sobornándolos. Les dio dinero y aquellas personas que no aceptaron ese dinero, pues los amenazó de muerte. Ok, no aceptes el dinero, pero si me estorbas, te voy a matar. Y así logró terminar con una guerra de ideas o de personas que históricamente en México habían existido desde siempre. Habla también de la industrialización. Durante el porfiriato, México se industrializó. ¿Qué significa?
México atrajo la inversión extranjera y junto con ellos a las fábricas, ¿sí? Se pusieron fábricas, minas, fábricas para extraer el petróleo, fábricas para extraer el carbón, minas para carbón, diamantes, haciendas. Entonces México se industrializa, ¿sí? México deja de ser un país en donde siempre había guerra. ¿Para qué? Para tener industria, para mejorar la economía. ¿Qué más? Como ya hablamos, atrae la inversión extranjera. Inglaterra, Francia, España, Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Italia y Holanda son sus principales inversionistas, ¿sí? Obviamente, él aceptaba inversión de quien fuera, ¿sí? ¿Qué más? México entró en un sistema capitalista mundial, fomentó la implementación del positivismo como corriente ideológica, orden, progreso y desarrollo económico. Saneó las finanzas públicas. ¿Qué significa esto? Que México ya no tenía deuda pública, ya no tenía deuda con ningún país. Por primera vez México ya no le debía nada a nadie. Y no solamente eso, sino que ya tenemos dinero. En el primer periodo de presidente de Díaz, logró sacar a México de la pobreza y lo puso a un nivel económico estable. México ya no le debe dinero a nadie. Hasta aquí suena muy bonito todo lo que ha hecho Porfirio Díaz, pero también hizo cosas malas. ¿Qué más hizo? Controló con mano dura a los grupos indígenas yaquis de Sonora y Chihuahua, a los cuales sometió, persiguió y castigó, sofocando cualquier rebelión. Entonces aquí podemos observar que aplicó efectivamente su idea de que de mátalos en caliente. Cualquier persona que se rebele en contra de mí, lo voy a matar. Si bien te va, te meto a la cárcel, si no, te mato. Aquí habla mucho de los indígenas yaquis. Díaz se ensañó mucho con los indígenas yaquis. ¿Por qué? Porque los indios yaquis eran los únicos que se atrevían a luchar en contra de Díaz, a reclamarle. ¿Y qué hizo Díaz con ellos? Los mató. Díaz llevó al borde de la extinción a la comunidad yaqui. ¿Sí? Todavía existe, pero quedaron muy pocos después del porfiriato. ¿Qué más? El gobierno de Díaz echó mano de la fuerza policíaco-militar o policía rural, llamada los rurales. Entonces aquí Porfirio Díaz utilizó a la policía y a la policía rural para controlar ahora sí que a los revoltosos, ¿sí? ¿Qué más hizo Porfirio Díaz? Aplicó la ley fuga o pena de muerte a quienes alteraran el orden o eran opositores a su régimen. ¿Alguna vez has escuchado sobre la ley fuga o sabes lo que es la ley fuga? No, no. ¿No? ¿Qué fue la ley fuga? Haz de cuenta que a ti te agarraban por ser manifestante en contra de Díaz. Te agarraba la policía y te llevaba a un lugar, ahora sí que lejano, un lugar donde no había gente. Entonces ahí la policía te soltaba y te decía, córrele, ya no te vamos a meter a la cárcel. Entonces tú te ibas corriendo y ¿qué hacía la policía? Agarraba y te disparaba por la espalda y te mataba. Eso era la ley fuga. Pues le disparé por la espalda, ¿por qué? Porque se trató de escapar. Entonces te disparaban, ¿sí? Entonces aquí Díaz siguió matando a gente que estuviera en contra de su gobierno. Dice, sus colaboradores fueron liberales, los cuales se hacían llamar los científicos, ¿sí? Y tenían mucha influencia en su gobierno. Aquí Díaz utilizó a este grupo de personas denominadas como los científicos como consejeros. Los científicos eran personas muy letradas, eran intelectuales, obviamente también eran ricos, ¿sí? Y estos científicos servían de consejeros para Porfirio Díaz. Obviamente Díaz era el que mandaba, pero los científicos le aconsejaban qué políticas llevar a lo mejor a nivel económico, a nivel relaciones exteriores, pues los científicos les iban a dar consejos a Díaz. Díaz siempre iba a tomar la última palabra, ¿sí? ¿Qué más? Dice, para los liberales el lema era libertad y para los científicos era progreso, influenciados por la filosofía del positivismo. Ideas políticas, no reelección, apego a la Constitución del 57, la reforma liberal, orden y progreso. Entonces aquí nos damos cuenta que Porfirio Díaz en un principio no se reelige, ¿sí? Porfirio Díaz no se reelige como presidente. ¿Por qué? Porque acuérdate que él quiso quitar a Benito Juárez,
quitó al Sebastián Lerdo de Tejada porque estos presidentes se habían reelegido. Entonces él, en esa revolución de Tuxtepec en contra de Lerdo de Tejada, él defendía la no reelección. Él decía que la reelección estaba mal, que la Constitución del 57 lo prohibía. Entonces, él la respeta en un principio. Termina su primer periodo como presidente y se va, ¿sí? No se reelige inmediatamente, deja la presidencia. ¿Qué pasa? Entra un nuevo presidente, a México le va muy mal y los científicos modifican la Constitución. ¿Para qué? Para permitir la reelección. ¿Sí? Así que este presidente nuevo que llegó al poder después de Díaz renuncia y Porfirio Díaz regresa a la presidencia. Pero en un principio Díaz no se reelige. Entonces no podemos decir que Díaz dura 33 años ininterrumpidos en el poder. ¿Por qué? Porque Díaz sí se fue del poder un tiempo, un lapso de tiempo muy corto, un mes a lo mucho, pero no se religió inmediatamente. Obviamente después cambió de parecer y volvió a la presidencia. Entonces este es el primer periodo presidencial de Díaz. Este fue como el que más tranquilo. ¿Por qué? Porque en este segundo periodo aquí sí podemos observar de lo que Díaz era capaz de hacer. ¿Sí? Entonces vamos a ver lo que es el segundo y tercer periodo de Porfirio Díaz. Aquí tú me ayudas a leer, por favor, lo que es el segundo y tercer periodo. Dice, Porfirio Díaz centralizó el poder en su persona. Dejó bajo su mando el control del Congreso, tanto el poder legislativo y al poder judicial. Nombró y removió gobernadores según sus intereses y preferencias. Los gobernadores de los estados que eran servidores incondicionales les otorgó autoridad política y fuerza material ejercida a través de jefes políticos o caciques. Creó una jerarquía de sumisión de poderes y funcionarios. Se le hacía llamar el Gran Protector y Árbitro Supremo. Reformó la Constitución de 1857 para poder reelegirse, yendo en contra de los principios anteriormente postulados en el plan de Tuxtepec. Se pacificó el territorio nacional. Hasta ahí. Ok, muchas gracias. Entonces aquí en el segundo periodo de Porfirio Díaz, ahora sí podemos observar de lo que hizo. A partir de este momento, esto es lo que va a seguir Díaz en los posteriores periodos presidenciales en el que él va a estar. ¿Sí? Aquí habla de qué? De que se reelige, ya violó la constitución de Tuxtepec, ¿sí? Pero ¿qué más hizo? Centraliza el poder en su persona. ¿Qué significa esto? Que Díaz iba a tomar todas las decisiones del país, él iba a tomar todas las decisiones de cualquier ámbito, ¿sí? Si bien todavía existía una división de poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, los poderes estaban para servir al presidente. Díaz iba a mandar en México, él iba a tomar todas las decisiones, ¿sí? Entonces todos los otros dos poderes, la policía, los legisladores, los diputados, senadores, los jueces, estaban para seguir reglas o órdenes de Díaz. Si Díaz quería a lo mejor hacer una ley para justificar quitarle tierras a los indígenas, los legislativos lo tenían que hacer. Si Díaz quería meter a una persona a la cárcel sin pruebas por un delito que él inventó, pues los policías lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque el que manda es Porfirio Díaz, ¿sí? ¿Qué más? Dice que se hacía llamar el Gran Protector y Árbitro Supremo. ¿Por qué? Porque se justificaba él que hacía todo lo que pues hizo para proteger a México. Y Árbitro Supremo, ¿por qué? Porque él iba a ser el que iba a tener la última decisión. ¿Sí? También aquí nos dice que Díaz ponía y quitaba gobernadores a su antojo, ¿sí? En este tiempo los mexicanos no teníamos derecho al voto, no podíamos votar. ¿Por qué? Porque Díaz decía que nosotros los mexicanos no estábamos preparados para la democracia. Y en cierto punto sí tenía razón. ¿Por qué? En lo que hemos visto de clase, los mexicanos, ¿qué hacíamos cuando no nos gustaba un gobierno? Cuando estábamos en contra de un gobierno, de un gobernador, de una persona, ¿qué hacíamos los mexicanos?
Ah, pues, ay, no sé, se manifestaban, Nos ¿no? manifestábamos, pero más que nada, ¿qué hacíamos? Tomábamos las armas, Guerras, ¿verdad? Nos guerras. levantábamos en armas y hacíamos guerra. Entonces, esas guerras hacían que México no creciera económicamente, que estuviéramos siempre abajo. Entonces, Díaz dice, ¿sabes qué? Ustedes, los ciudadanos mexicanos, no están preparados para la democracia. Siempre que están en desacuerdo con una política, con un gobierno, lo primerito que hacen es tomar las armas. Entonces, mientras no estén preparados, no van a poder votar. ¿Y quién va a decidir quién va a gobernar? Yo, Porfirio Díaz, voy a decidir quién va a gobernar en los estados. Díaz tomaba todas las decisiones. ¿A quién iba a poner Porfirio Díaz de gobernador? Pues a las Pues a quien personas le conviniera, ¿no? ¿eh? A los que daban dinero o a las personas que Díaz confiara. ¿Por qué? Díaz quería que todo el país estuviera tranquilo, que no hubiera manifestaciones. ¿Por qué? Porque las manifestaciones alejan a la inversión extranjera, ¿sí? Imagínate que los trabajadores se rebelen en contra del patrón, que tomen las armas, pues los inversionistas no van a querer venir al país. Entonces él tenía que tener controlado a todo México, que no hubiera rebeliones, pero era imposible que Díaz estuviera en todo el país. Entonces, Díaz utilizó a los gobernadores como jefes de estado. ¿Qué significa esto? Si tú eras gobernador de un estado, el que fuera, tu única tarea que era mantener controlado a ese estado, ¿sí? Que no hubiera rebeliones, que todos los pobladores de ese estado estuvieran tranquilos. Y si había un síntoma de rebelión o de inconformidad por parte de los gobernados, pues le tenían que notificar a Díaz. ¿Para qué? Para que Porfirio Díaz mandara al ejército y mantuviera controlado las rebeliones, ¿sí? Por eso utilizó a los gobernadores. Entonces tu única tarea como gobernador era estar de chismoso con Díaz, mantener controlado el Estado. Si tú cumplías con esa única tarea que tenías, Díaz te iba a dejar para siempre en el poder. Tú ibas a poder ser gobernador todo el tiempo que quisieras, siempre y cuando mantuvieras controlado al Estado. Eso es lo que hacía Porfirio Díaz. Entonces aquí también nos habla de que pacificó el territorio nacional. ¿Por qué? Durante el porfiriato no hubo guerras en México. Ningún país extranjero, ningún país nos quiso invadir, ni tampoco hubo levantamientos armados dentro del país, ¿sí? Pero a esta paz se le conoce como paz porfiriana o paz ficticia. ¿Por qué? Porque no es que estuviera muy tranquilo todo, sino que seguían qué intereses. ¿Por qué crees tú que ningún país nos quiso invadir durante el porfiriato? ¿Por qué? Ay, no sé. Un país invade a otro, lo invade para qué? Para llevarse todo, ¿verdad? Para llevarse su Ajá. oro, sus diamantes, sus recursos naturales. Pero eso ya lo estaban haciendo los extranjeros. ¿Cómo? Con la Oh, es inversión. que sí, pues ya habían invertido varios países en el país, ¿no? Así En es, ya México. estaban haciendo lo mismo, o sea, ya se estaban llevando todo. ¿Y a cambio de qué? De dinero. Y les salía más barato invertir que hacer la guerra. Entonces, por eso nadie nos invadió, porque ya estaban invirtiendo en México, ya se estaban llevando todo. Por eso ningún país nos invadió. Aparte, si a un país se le ocurría la grandiosa idea de invadir a México, nos iban a defender todos los demás países. Entonces, por eso en Porque ya ese tenían tiempo otros México, intereses, ¿no? sí, pues ya iban a defender sus propios intereses. Así es. Entonces, por eso nadie nos invadió. ¿Y por qué no hubo levantamientos internos en México? No porque estuviéramos contentos, sino porque teníamos miedo. ¿Por qué? Porque cualquier persona que se rebele en contra de Díaz, si a bien le va, lo meten a la cárcel, pero lo más probable es que te maten. Entonces, ¿para qué me quejo? Mejor me quedo callado y que Díaz siga haciendo lo que quiera. Entonces, por eso hubo una paz interna en México, no porque estuviéramos contentos, sino porque tuviéramos miedo. Por eso es una paz ficticia, ¿sí? Entonces, estos son aspectos económicos
económicos del porfiriato y aspectos que políticos. Entonces, en aspectos políticos podemos ver que sí nos fue un poquito mal durante el porfiriato. Aquí en aspectos políticos, ahí sí una checita para Porfirio Díaz. Entonces, eso fue político. Ahora hay que ver aspectos económicos que ya vimos un poquito, pero también vamos a ver aspectos sociales y aspectos de educación. Sí, vamos a ver cómo nos fue a nivel educación y cultura a México y más que nada la modernidad. Vamos a ver cómo se modernizó México gracias a Porfirio Díaz. Dice, características económicas, expansión del capitalismo y la inversión extranjera. Fomentó el crecimiento económico, promoviendo políticas liberalizadoras. ¿Qué son las políticas liberalizadoras? Privatización, ¿sí? Esas son las políticas liberalizadoras, es la privatización. ¿Qué más? Dice, desarrolló la economía mercantil, la agricultura de exportación, los sistemas de comunicaciones y transporte, la minería y el petróleo. Entonces aquí habla de que la economía se hizo mercantil. ¿Qué significa esto? Que ya va a ser comerciante, ya va a haber un comercio de productos dentro de México. Entonces ya la economía va a mejorar aún más, ¿sí? ¿Qué más? Modernizó el país gracias a la expansión del ferrocarril, el cual interconectó a las regiones distantes y el traslado de la mercancía. Entonces Porfirio Díaz introduce el ferrocarril, trae a México el ferrocarril. Si recuerdas, el ferrocarril es el estandarte de la revolución industrial, ¿sí? Que fue la mejora de la tecnología. Díaz trae a México la revolución industrial, introduciendo el ferrocarril. El ferrocarril se trae a México principalmente para el transporte de mercancía. No fue utilizado para el transporte público en un principio, fue para el transporte de mercancías. ¿Por qué? Porque como ya somos un país comerciante, la mercancía tiene que moverse más rápido dentro del territorio nacional. Entonces, por eso se trae el ferrocarril y se instalan vías férreas. ¿Cuánto se metió de vías férreas? 24,588 kilómetros cuadrados. ¿Sí? Interconectó principalmente a toda la frontera, porque por ahí se iba a empezar el comercio. Entonces, Díaz moderniza México cuando trajo el ferrocarril. ¿Qué más trae? Díaz introduce a México la luz eléctrica, el teléfono, el telégrafo, ¿sí? Ya tenemos luz, teléfono y telégrafo en México, ¿sí? ¿Qué más? Pues como ya somos comerciantes, pues la gente tiene que guardar su dinero, así que moderniza la banca en México y crea leyes para los comerciantes, que es la ley de instituciones de crédito. Entonces todo muy bonito, mejoró la economía, nos trajo lo que es el comercio, mejoró la tecnología y las comunicaciones del país, introdujo teléfono, telégrafo, luz eléctrica. A nivel educación cultural también nos fue bien. ¿Por qué? Porque Díaz fomenta la educación, crea universidades, atrae la cultura con la creación de Palacio de Bellas Artes, todo muy bonito. Todo esto suena muy bien, pero todo esto, ¿para quién lo trajo Díaz? ¿Para los mexicanos? Esto que acabo de hablar, ¿crees que fue para beneficio de los mexicanos? No. ¿Para O quién? sea, para pues para las personas adineradas, ¿no? O sea, la Así mayoría de es. las cosas. Así es. Díaz trajo el ferrocarril, la luz, la electricidad, el teléfono, telégrafo, Palacio de Bellas Artes, escuela, lo trajo para los inversionistas, para los extranjeros, para los ricos. La mayoría de los mexicanos en este tiempo éramos pobres, éramos campesinos, éramos indígenas, no teníamos dinero. Entonces, a ti, ¿de qué te servía a ti como mexicano tener luz eléctrica, teléfono y telégrafo si ni casa tienes? ¿De qué te sirve tener bancos? ¿De qué te sirve tener dónde guardar el dinero? Si a ti como trabajador mexicano promedio no te pagan con dinero. Ahorita vamos a ver cómo se les pagaba a los trabajadores mexicanos en ese tiempo. Entonces no te pagan con dinero. ¿Para qué quieres bancos? ¿De qué sirve tener escuelas, universidades? ¿De qué te sirve tener Palacio de Bellas Artes si a ti no te dejan estudiar? Te tienen trabajando.
¿De qué sirve tener cultura si no tengo dinero para pagar una entrada y ver una obra de teatro? Entonces, todo esto, sí, en la actualidad todos los mexicanos lo gozamos, ¿sí? Pero en un principio no fue así. Todo esto que implementó Díaz fue para beneficio de quién? De los inversionistas, de las personas con dinero. No fue hecha para beneficio de los mexicanos. Ojo, no digo que los mexicanos no gozáramos de esto, sí, pero eran las personas ricas, la clase alta o la clase media, ellos sí tuvieron acceso a una educación, ellos sí tenían acceso a estos lujos, pero la mayoría de los mexicanos éramos pobres, ¿sí? Pero no podemos negar que mejoró México gracias a Díaz, a nivel económico, a nivel infraestructura, a nivel tecnología, a nivel educación. Ahí sí México mejoró. Si bien no fue para los mexicanos, México sí dio un salto de calidad, ¿sí? Entonces, estos fueron los aspectos económicos, aspectos infraestructura y educación. Y ahí sí, palomita para Porfirio Díaz. Pero nos falta de ver el más importante de todos. Nos falta de ver lo que es el aspecto social, cómo nos fue a los mexicanos durante el porfiriato. Entonces, aquí nos vamos a ir hasta la página 46, ¿sí? Vamos a ver algo que se llama el latifundismo, ¿sí? Entonces aquí hay que saber lo que fue el latifundismo para comprender los aspectos sociales de México que vivió durante el porfiriato. Entonces, página 46, latifundismo, dice, en 1883 se promulga la ley de deslinde y colonización de terrenos baldíos. Se crean los latifundios laicos, propiedades concentradas en unas cuantas familias. El latifundismo permitió a los propietarios de tierras aumentar el límite de sus terrenos, con el fin de fomentar el poblamiento de lugares sin habitantes. Promovió la producción de agrícola, ganadería y minera. ¿Sí? Entonces, ¿un latifundio qué es? Un latifundio son grandes extensiones de tierra que le pertenecen a una o a pocas personas. ¿Sí? Eso es un latifundio. Esto lo hizo Díaz, ¿por qué? Bueno, la población de México en ese tiempo no es la misma que tenemos en la actualidad, no había tantas personas. En ese tiempo, la mayoría de la gente que estaba en México estaba concentrada en el centro o en el sur del país. Entonces, para acá, para el norte de México, no había nada, ¿sí? Eran básicamente tierras abandonadas, no producían nada. Y perdón, Porfirio Díaz le chocaba esto. ¿Por qué? Porque el ideal de Díaz era mantener trabajando a todo México, que todo el país estuviera produciendo algo. Entonces, la ley de deslinde iba dirigida ¿para quién? Para las personas con dinero, para las personas que ya tenían tierras. Entonces, esta ley de latifundismo decía, ok, tú ya eres dueño de tierras. ¿Qué te parece si agarras más? ¿Cuánto más? Lo que tú quieras, ¿sí? Ejemplo, a lo mejor tú en ese tiempo del porfiriato eras dueño de las 5 y 10 hasta, digamos, hasta la zona centro. Ese era tu territorio, ese era tu terreno. Entonces Díaz decía, ok, agarra más. ¿Cuánto más agarro? Lo que tú quieras. Ah, ok. Entonces ahora mi territorio va a ser llegaba hasta el centro, ahora va a llegar hasta playas de Tijuana. Ok, perfecto. Pero todo ese terreno nuevo que agarraste, no lo quiero para que lo tengas de adorno. Lo quiero para que lo tengas, ¿para qué? Para que lo pongas a trabajar. Ese nuevo territorio que tienes tú, ponlo a trabajar, ¿sí? Pon a lo mejor, explota el petróleo, las tierras, pon minas, fábricas, pon haciendas, lo que tú quieras, pero pon a trabajar esa tierra. Entonces, así te lo pongo, suena muy bien. ¿Por qué? Porque van a poblar territorio que no tenía dueño. Pero, ¿qué pasaba si dentro de ese nuevo territorio que agarró el nuevo dueño se encontraban a lo mejor tierras de indígenas o tierras de campesinos libres? ¿Crees que esas tierras se les iban a respetar a los dueños o se las iban a quitar? No, se las iban a quitar. Así es. ¿Por qué? Porque Díaz permitió el despojo de tierras.
tú no las estás utilizando correctamente. Mejor dáselas a esta persona que sí sabe trabajar. Entonces, Díaz fomentó el despojo de tierras, principalmente a las comunidades indígenas. Entonces, aquí Díaz le quitó tierras a los indígenas. Por eso los indios yaquis de Sonora y Chihuahua se rebelaron en contra de Díaz, porque les estaban quitando sus tierras. Pero, ¿qué hizo Díaz? Pues a todos los revoltosos los mato. Entonces, a cualquier persona que se negara a entregar las tierras, lo iban a matar. ¿Sí? Y peor, las personas que aceptaban dar las tierras, ahora esas personas tienen que trabajar para el patrón. Ok, ya me diste las tierras, ahora tienes que trabajarlas, pero yo no quiero, no me importa, no te estoy preguntando, te vas a quedar a trabajar conmigo. ¿Y qué crees que pasaba si esa persona se negaba a trabajar para el nuevo dueño? Lo mataba, ¿no? Así es. Sí. Sí, lo mataban. Entonces, básicamente ahora éramos esclavos. Obviamente, no tenía la palabra esclavo, éramos peones, ¿sí? Éramos trabajadores que íbamos a trabajar para siempre en la hacienda, en las fábricas, en las minas. Éramos peores que esclavos porque a los esclavos se les cuidaba, a los peones no, ¿sí? Entonces, todavía no entramos a lo triste, apenas estamos viendo lo que son el latifundismo. Ahora sí, nos vamos a ir a la situación social y política durante el porfiriato. ¿Me ayudas con eso, por favor? Dice, predominan la hacienda y el peonaje, marcada diferencia entre el norte y sur del país. Despojo de tierras comunales y trabajo forzado a los indígenas y tratados como peones en las haciendas. Se les retenía con adeudos constantes, deudas hereditarias. Tienda de raya, encargada del pago de los campesinos o peones con vales por productos que eran sumamente caros. Rebelión de los indios yaquis en Sonora y mayas en Yucatán. 1892, masacre de Tomochic, Chihuahua, gran desigualdad social, más de 10 millones de analfabetas, clase alta, hacendados, funcionarios de gobierno, dueños de bancos, comercios, industrias y extranjeros europeos y estadounidenses. Clase media, ingenieros, médicos, abogados, empleados de oficinas, pequeños comerciantes y propietarios. Clase baja, obreros, artesanos, vendedores de alimentos, dependientes de comercios, trabajadores calificados. Clase baja rural, campesinos, jornaleros, peones, mineros, sirvientes. La inversión extranjera creció, pero también la pobreza en el proletariado mexicano. Los obreros trabajaban en fábricas con salarios miserables y largas jornadas de 10 a 12 horas, con condiciones deplorables e insalubres, desigualdad, discriminación y maltrato. Censura a la oposición política y encarcelamiento a líderes políticos. Ahí está, muchas gracias. Entonces ahí en aspectos sociales, ahora sí vemos que nos fue de la patada, ¿verdad? Ahí habla mucho de los peones. Durante el porfiriato, lo peor que se pudo implementar en México fue el peonaje, ¿sí? Era cuando las personas que eran dueñas de las tierras se les despojaron y tenían que quedarse a trabajar para el patrón. Entonces, ¿cómo le pagaban a esos trabajadores? ¿Por qué? Porque obvio, están haciendo un trabajo, se les debe de pagar. Bueno, a esas personas se les pagaban con vales, no con dinero, ¿sí? Y cuando me refiero a vales, no creas que eran como vales de despensa, ¿sí? Era un papel que decía vale por 5 pesos. Y ya con eso te pagaban. Y tú como trabajador peón decías, ¿y a esto qué le hago? Bueno, este vale lo tienes que cambiar en la tienda de raya, ¿sí? En la tienda de raya que tocaba de tu hacienda, porque no era como que te podías ir a la tienda de raya de la hacienda vecina, no, tiene que ser en la tienda de raya que te toca a ti, ¿sí? Entonces esa tienda de raya te vendía productos, leche, huevo, agua, carne, lo que se te ocurra, ¿sí? Pero esos productos eran muy caros. Entonces tú llegabas con tu vale y decías, hey, me vende leche, huevo, lo que sea. Ok, ¿cuánto es? 15 pesos. Ay, pero yo nada más tengo 5 pesos que me pagaron.
No te preocupes, ¿por qué? Porque te lo voy a fiar. Te voy a apuntar aquí en este papelito la deuda y después me lo pagas. Entonces, esa deuda iba a crecer y crecer y crecer. Tú nunca le ibas a terminar de pagar, ¿sí? ¿Por qué? Porque tú no ganas dinero. Entonces, ¿cómo vas a pagarle al patrón si no tienes dinero? Con más trabajo, ¿sí? Tenías que trabajar más para pagar tu deuda, pero era obvio que nunca ibas a terminar de pagar. Entonces, el patrón te decía, ok, si no puedes pagar, pon a trabajar a tu hijo, pon a trabajar a tu esposa, ¿sí? Pon a trabajar a los demás para que me paguen la deuda, ¿sí? Entonces, aquí fomentó el espionaje, éramos tratados muy mal como trabajadores, nos pagaban con vales, ese vale lo tenemos que cambiar a la tienda de raya. ¿Y de quién crees que era la tienda de raya? Del dueño del, pues, del hacendado, De la ¿no? fiesta. Así es. Entonces, este era un negocio redondísimo para el patrón. Tengo trabajadores, les pago con un papel que yo escribo. Ese papel me lo tienen que cambiar a mí por productos que yo vendo y se los vendo bien caros, ¿sí? Y aparte, se van a endeudar y me van a tener que trabajar para toda la vida. Entonces, eso era lo que hacían los hacendados, ¿sí? Era muy malo lo que estaba pasando durante el porfiriato. ¿Qué más? Habla de qué? De que hubo una masacre en Tomochic, Chihuahua. ¿Por qué? Porque se rebelaron los indígenas. ¿Y qué hizo Díaz? Los mató. También habla de que habría una desigualdad social enorme. Clase alta, media, baja, baja rural y baja urbana, ¿sí? Los que les iba mejor, obviamente, era la clase alta, eran extranjeros, ¿sí? De personas que tenían puestos de gobierno. ¿Quiénes eran la clase media? Pues los que tenían educación, abogados, ingenieros, profesionistas. La clase alta y media eran los que tenían ahora sí que acceso a los lujos de días, la educación, el comercio. Después de ahí para abajo era la clase baja. Y allí en la clase baja estábamos todos nosotros. La mayoría de los mexicanos éramos clase baja, los pobres. Entonces en la hacienda nos fue mal, pero también en las fábricas, en las minas iban igual. ¿Sí? ¿Por qué? Pagaban muy poco, los salarios eran pobres, las jornadas laborales eran enormes, nos trataban mal, no había salubridad, no había seguridad. ¿Sí? Éramos peores que esclavos, ¿sí? Entonces aquí también habla de una censura política, ¿por qué? Cualquier persona que esté en contra de Díaz se le va a callar, ya sea censurándolo en lo que es en el periodismo o matándolos, así de fácil. Entonces aquí en aspectos sociales, ahora sí podemos decir que con Díaz nos fue muy mal, ¿sí? Durante el porfiriato, lo que es a cuestión social, nos fue muy, muy mal, ¿sí? Y ya con esto del porfiriato, con los aspectos sociales, podemos decir que termina lo que es el porfiriato. Ya vimos lo que hizo Díaz durante 33 años en aspectos económicos, en aspectos sociales, en aspectos de infraestructura, de tecnología, de economía. Entonces, en aspectos económicos, sociales, a nivel de infraestructura, educación, ahí nos fue bien, pero en aspectos políticos y sociales nos fue muy mal. Entonces, a lo mejor ya sabiendo todo esto, ¿tú a qué conclusión puedes llegar? ¿Díaz estuvo bien su gobierno o estuvo mal? Pues estuvo bien en alguna parte, pero estuvo muy mal en otra. Así es. Porque pues Ajá. todos los beneficios pues eran como, o sea, pensaba más como en su gobierno que en el pueblo de México. Así es. Sí. Mucha gente, me incluyo, llegamos a la conclusión de que el porfiriato fue muy bueno para México, ¿sí? Para el país. El porfiriato fue muy bueno para México, pero fue malo para los mexicanos, para la mayoría. No podemos negar que gracias a Porfirio Díaz crecimos enormidades, ¿sí? De pasar a ser un país que siempre estaba en guerra, que estábamos en ruinas, que no había dinero, pasamos a ser un país casi, casi primermundista. Dependiendo de los demás, sí, pero salimos muy bien a nivel económico. Se trajo tecnología, se trajo educación. Eso no lo podemos negar. Muy bien para Díaz.
pero lo malo es que todo eso no fue para los mexicanos. Entonces, porfiriato, muy bueno para México, malo para los mexicanos, ¿sí? Entonces, esto fue el porfiriato. Entonces, obviamente, vamos a querer quitar a Porfirio Díaz del poder. Entonces, vamos a ver lo que son algunos antecedentes de la Revolución Mexicana. Ya escuchando y leyendo todo esto, como que suena bien obvio por qué queremos quitar a Porfirio Díaz, ¿verdad? Pero hubo una serie de eventos que hizo que la mayoría de los mexicanos nos animáramos a reclamarle a Porfirio Díaz, ¿sí? Que nos quitáramos el miedo de ir en contra de Díaz y ahora sí nos animáramos a quitarlo, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver algunos antecedentes de la Revolución Mexicana, ¿sí? Que abarcan un periodo de 10 años, de 1900 a 1910, ¿sí? Entonces esto los voy a leer yo. Dice, antecedentes de la Revolución Mexicana, 1900 a 1910. 1900, se publica el periódico Regeneración por los hermanos Ricardo y Enrique Flores Magón. 1902. Aparecen pequeños grupos políticos llamados clubes liberales. El más conocido se da en San Luis Potosí por Ponciano Arriaga. Entonces aquí ya estamos viendo que se empiezan a rebelar un poquito en contra de Díaz, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya hicieron un periódico Regeneración que básicamente hace una crítica abierta al gobierno de Porfirio Díaz, ¿sí? Obviamente, desde el anonimato para que no los mataran o para que no tuvieran represalias en contra de ellos, pero ya hay una oposición a Díaz. ¿Qué más? Se crean clubes liberales, ya hay clubes políticos que quieren quitar a Porfirio Díaz del poder. ¿Qué más pasa? 1904, esto es importante, subráyalo, ¿sí? 1904, se modifica la Constitución de México, estableciendo que el periodo presidencial se alarga de 4 a 6 años e instituyendo la figura del vicepresidente. Entonces aquí para 1904, Díaz vuelve a modificar la Constitución. ¿Para qué? Para que el periodo de presidente ya no dure 4, ahora va a durar 6, ¿sí? Y aparte se va a instaurar la figura del vicepresidente. La figura del vicepresidente México no la tiene, ¿sí? Ahorita ya no la tiene, ¿sí? Pero otros países sí tienen la figura del vicepresidente. ¿Tú sabes o tienes alguna idea de para qué sirve un vicepresidente? Pues es como la persona que, Uh-huh. ay, que, que, que toma las decisiones después, que toma, bueno, que tiene como una segunda voz después del presidente, ¿no? Más o menos, sí. Básicamente el vicepresidente es el suplente del presidente, ¿sí? Si al presidente le llega a pasar algo, se muere, renuncia, lo quitamos, algo que lo impida estar en la presidencia, el vicepresidente va a tomar las decisiones. Y aquí en Entonces, México, también, ¿ah? ¿quién ocupa ¿Sí? ese lugar si le llega a pasar algo al presidente? Ahorita en México la figura del vicepresidente ya no está. Eso en México no Pero, está. pero si le llegara a pasar algo al presidente, ¿quién se Aquí en quedaría en su México lugar? Ajá. en nuestra constitución está ahí puesto lo que pasa. Son varias reglas. Si el presidente llega a morir o le pasa algo antes de los 3 años, ¿sí? Se va a poner a un presidente interino, ¿sí? Este presidente interino, los mexicanos, los ciudadanos, no lo vamos a elegir. ¿Quién lo va a elegir? La Cámara de Diputados y los senadores, ¿sí? Va a Ah, ser un ok. presidente interino, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el interinato, este presidente interino tiene que llamar a elecciones. ¿Para qué? Para que elijamos a otro presidente que va a terminar los otros 3 años. ¿Sí? Eso si muere antes de los 3, o le pasa algo al presidente antes de los 3 años. ¿Sí? Si le llega a pasar algo al presidente después de los 3 años, ahora la Cámara de Diputados y Senadores va a elegir al presidente y este presidente va a culminar, ¿sí? Todo el periodo presidencial. Esas son las reglas que más o menos me acuerdo, ¿sí? Que es para elegir, para si le llega a pasar algo al presidente. Pero la Ah, figura ok. del vicepresidente en México ya no existe. Pero algunos países lo tienen. Estados Unidos tiene vicepresidente. Si le llega a pasar algo a este señor Donald Trump,
pues el vicepresidente va a tomar el mando, ¿sí? Eso es lo que pone México en 1904. ¿Por qué lo hace? Para este tiempo, Porfirio Díaz ya era una persona adulta, ¿sí? Díaz ya tenía más de 70 años, tenía como 75, 76 años. Entonces ya era una persona adulta. Entonces decía la gente, ok, obviamente Díaz, los científicos decían, obviamente Díaz va a tomar la presidencia, vamos a votar por él. Pero ¿qué tal si le pasa algo? ¿Qué tal si se muere? ¿Qué tal si renuncia porque se cansa de gobernar? Entonces, si le llega a pasar algo al presidente y de imprevisto, corremos el riesgo de que la gente quiera elegir a un presidente. Y si dejamos que la gente vote, pues corremos el riesgo de que vote por alguien que no siga los ideales de Díaz. Y corremos el riesgo de perder todo lo que hemos formado durante tantos años. Entonces, para asegurar que no pase eso, hay que poner al vicepresidente. ¿Por qué? Porque al vicepresidente lo va a poner Porfirio Díaz y Díaz va a poner de vicepresidente a la persona que él confíe y esa persona va a tener los mismos ideales que Díaz. Por eso se pone al vicepresidente. ¿Sí? Eso pasa en 1904. 1905, ¿qué sucede? Se publica el manifiesto del Partido Liberal Mexicano por Ricardo Flores Magón en la ciudad de San Luis, Missouri, Estados Unidos. 1906 y 1907, también importantes, subráyalos. En 1906 y 1907 se llevan a cabo dos huelgas, ¿sí? Dos huelgas importantes en México. Una va a ser en Río Blanco y la otra en Cananea. En Río Blanco, Veracruz y la otra en Cananea, Sonora. Una en 1906 y la otra en 1907. En estas huelgas, pues los participantes exigían cosas normales, exigían tratos dignos, salarios dignos, jornada laboral digna, no pedían nada fuera de lo normal. ¿Qué pedían? Derechos, ¿sí? Entonces estas huelgas, ¿cómo crees que Díaz las sofocó? ¿Cómo crees que terminó Díaz con las huelgas? Pues con violencia. Así es, con violencia, ¿sí? Acuérdate, mátalos en caliente. Prefiero perder y matar a 20, 30 trabajadores que perder la inversión extranjera. Entonces Díaz en Río Blanco, Veracruz y en Cananea, Sonora, lo sofocó. En Cananea, Sonora, que fue una huelga de una minería, Díaz utiliza o permite que los Rangers los Rangers de Arizona, que básicamente los Rangers era como la policía, entrara a territorio nacional y matara a todos los huelguistas, ¿sí? Y en Cananea, Sonora, en Veracruz, perdón, en Río Blanco, Veracruz, Díaz utiliza al ejército mexicano y a la policía rural para matar también a todos los huelguistas. Entonces Díaz hace dos baños de sangre en 2 años contra estos huelguistas. Pero ¿por qué es un precedente de la revolución si siempre lo ha hecho Porfirio Díaz? Bueno, aquí la clase media mexicana, que sí tuvo acceso a una educación, se empezó a dar cuenta que lo que estaba haciendo Díaz era malo. ¿Por qué? Porque ellos al estudiar se enteraron de que había derechos, derechos laborales, que había libertad religiosa, que tenían que votar, etcétera. Entonces dijeron, ah, caray, como que lo que está haciendo Díaz está mal. ¿Cómo es posible que Díaz haya mandado a matar a todos estos trabajadores que exigían solamente derechos laborales? Entonces aquí la clase media empezó a despertar. 1908, también muy importante, se lleva a Krillman, ¿sí? Esta entrevista, Díaz Krillman, es una entrevista que le hace el periodista norteamericano James Krillman a Porfirio Díaz. En esta entrevista, Díaz básicamente da a entender que México ya va a estar preparado para las elecciones. ¿Te acuerdas que te dije que Díaz no dejaba que eligiéramos a los representantes porque según no estábamos preparados? Aquí Díaz da a entender que México por fin va a poder elegir a sus representantes. Entonces, ahorita te voy a poner lo que es la entrevista a Díaz Kliman, ¿sale? Espérame poquito. A ver. Interrumpir. Ok. Presentar. Y ahí está.
Ok, entonces ahorita te voy a poner lo que es la entrevista, ¿sale? A ver, es así. La entrevista a Díaz Krillman. Para septiembre del año de 1907, el general Porfirio Díaz había cumplido ya 77 años. Lógica e inevitablemente ya no gozaba Díaz Krillman. Para septiembre ¿Sí escuchas? Sí, sí, escucho. Ah, ok. del año de 1907, el general Porfirio Díaz había cumplido ya 77 años. Lógica e inevitablemente ya no gozaba de las energías físicas ni de la capacidad intelectual de su espléndida madurez. Sus amigos más cercanos pensaban con inquietud en el futuro de México, cuando el pulso del viejo autócrata dejara de latir. El vicepresidente Ramón Corral, impuesto en tal cargo por don Porfirio, no disfrutaba de simpatía popular, a pesar de sus méritos siempre discutidos y discutibles. La inmensa mayoría de las personas preocupadas por la situación política no veían con buenos ojos que Corral fuera el sucesor del presidente Díaz. A fines de este año de 1907 se hablaba en pequeños círculos de quién debía sustituir a Corral en las próximas elecciones de 1910. Entre muchos amigos del gobierno se pensaba que el general Díaz debía ser reelecto, pero que seguramente no iba a terminar su periodo de 6 años a causa de su avanzada edad. Y en efecto, no lo habría terminado porque si no se hubiera dado la revolución, Díaz falleció en 1915. Entonces, el periodo era de 1910 a 1916. De aquí era la importancia del problema relativo a la vicepresidencia. En esos círculos formados por personas cultas, predominaban en forma aplastante los porfiristas. Para sustituir primero a don Ramón Corral y después a don Porfirio, si el caso llegara. Se oían los nombres del general Bernardo Reyes, gobernador de Nuevo León, del licenciado don José Ives Limantur, del grupo de los científicos, ministro de Hacienda, y de don Teodoro Dehesa, gobernador de Veracruz. Pero la verdad era que nadie entre esos amigos del gobierno, cálidos o tibios, se atrevía a dar el primer paso. Todos estaban expectantes a la voz del amo, la rectificación del principio de poca política y mucha administración. Entonces nadie se animaba a decir yo me animo, yo estoy puesto para el cargo, porque eso sería ganarse la enemistad de Porfirio Díaz y con eso pues perder sus aspiraciones políticas. Sin embargo, pues habría algo que les daría la pauta para hacerlo, para animarse a hacer públicas sus aspiraciones políticas y sus aspiraciones a la presidencia. ¿Qué sería esto? La entrevista Díaz-Krillman, precisamente. En los comienzos de 1908 aparece publicada en la revista norteamericana Pearson's Magazine una larga entrevista concedida a su redactor James Krillman por el presidente Díaz. En ella se trataron temas políticos de enorme trascendencia para el país. Y esta entrevista se convirtió en célebre porque si bien el periodista concedió exorbitantes elogios a Porfirio Díaz, pues lo presenta como el hombre más grande de su tiempo, como el héroe más grande de América y del mundo entero. Pero lo importante y lo que sacudiría al país y generaría que muchas personas que no se animaban a hacer públicas sus aspiraciones políticas respecto de la presidencia fundamentalmente, pues esta entrevista permitió que lo hiciera. ¿Por qué? Porque se veía a un Porfirio Díaz abierto, ya cansado de gobernar, entre comillas, y dispuesto a entregar el poder en 1910.
Esta entrevista apareció traducida al español y publicada en El Imparcial de México y en La Ilustración de Bogotá, y nunca fueron rectificadas o desmentidas. A continuación, veremos algunas de las declaraciones más importantes para comprender por qué causó contento, expectación, esperanza de un cambio democrático de México que no llegaría, que se tuvo que impulsar a través de una revolución. Y ahí porque muchos mexicanos seguimos sin creer en las palabras de los gobernantes o de los políticos o de los aspirantes a un cargo público. ¿Por qué? Porque muchas veces las palabras no se traducen en hechos. Vamos a ver estas declaraciones, les digo, las más interesantes de esta entrevista para efectos de lo que se consideraría la aspiración, el momento por fin aspirado y esperado por los mexicanos de un sistema democrático en nuestro país. El general Díaz decía en aquella ocasión: por mí, puedo decirlo con toda sinceridad, el ya largo periodo de la presidencia no ha corrompido mis ideales políticos, sino antes bien ha logrado convencerme más y más de que la democracia es el único principio de gobierno justo y verdadero, aunque en la práctica es solo posible para los pueblos ya desarrollados. Es cierto que cuando un hombre ha ocupado un puesto investido de poder por largo tiempo, puede llegar a persuadirse de que aquel puesto es de su propiedad particular. Y está bien que un pueblo libre se ponga en guardia contra tales tendencias de ambición personal. Hemos conservado la fórmula de gobierno republicano y democrático. Hemos defendido y mantenido intacta la teoría, pero hemos adoptado en la administración de los negocios nacionales una política patriarcal, guiando y sosteniendo las tendencias populares en el conocimiento que bajo una paz forzosa, la industria y el comercio desarrollarían elementos de estabilidad y unión en un pueblo naturalmente inteligente, sumiso y benévolo. He esperado con paciencia el día en que la República de México esté preparada para escoger y cambiar sus gobernantes en cada periodo, sin peligro de guerras ni daño al crédito y al progreso nacionales. Creo que ese día ha llegado. Y después de hablar al periodista de que en México ya existía una clase media fuerte, inteligente y activa, de que los ricos solo se ocupaban de su dinero y de sus dignidades, y de afirmar que los indios estaban acostumbrados a ser tutoreados y a obedecer, el anciano caudillo agregó: sin embargo, creo firmemente que los principios de la democracia se han extendido y seguirán extendiéndose en México. Tengo firme resolución de separarme del poder al expirar mi periodo, cuando cumpla 80 años de edad, sin tener en cuenta lo que mis amigos y sostenedores opinen, y no volveré a ejercer la presidencia. Y para no dejar ninguna duda, agregó: la nación está bien preparada para entrar definitivamente en la vida libre. Al preguntarle Trilman al general Díaz sobre la actitud de su gobierno al organizarse en el país partidos de oposición, respondió lo siguiente: si en la República llegase a surgir un partido de oposición, le miraría yo como un bien y no como un mal. Y si ese partido desarrollara poder, no para explotar, sino para dirigir, yo le acogería, le apoyaría, le aconsejaría y me consagraría a la inauguración feliz de un gobierno completamente democrático. En resumen, pues, el general Díaz expresó en esta entrevista la opinión de que el sistema democrático es el único justo y que la nación, en 1908, ya estaba preparada para entrar de modo definitivo en la vida libre. Además, aseguró enfáticamente que se retiraría del poder al término del periodo presidencial en 1910. Es imposible poder asegurar que don Porfirio haya dicho lo que dijo, ocultando su pensamiento verdadero, o que fue sincero al decir lo que dijo, y que la presión de sus amigos le obligaron a traicionar sus buenas intenciones. Sea lo que fuere, lo cierto es que las declaraciones que se comentan
Animaron a los partidarios y a los enemigos del régimen a iniciar actividades políticas en todo el territorio de la nación, despertando a las grandes masas aletargadas durante un cuarto de siglo. Es un error suponer que el futuro de la democracia en México ha sido puesto en peligro por la prolongada permanencia en el poder de un solo presidente. Ahí está. Entonces, si te fijas ahí en lo que fue en la entrevista a Díaz Greenman, Díaz básicamente da a entender que ahora sí, por fin en México, iba a haber elecciones libres, ¿sí? Iba a haber por fin, si bien él iba a participar en las elecciones, iba a permitir que la gente pudiera salir a votar, ¿sí? Obviamente, eso no sucedió. Entonces, esta entrevista a Díaz Greenman, ¿por qué fue tan importante? Porque hizo que los mexicanos creyéramos que por fin en México iba a haber elecciones. Entonces, esto generó que en 1909 se formaran diferentes grupos políticos, ¿sí? Que iban a hacerle frente al gobierno de Díaz, ¿sí? El más destacado de estos grupos políticos fue el partido antireeleccionista, ¿sí? El partido antireeleccionista fue muy famoso, ¿por qué? Porque ahí militaba Francisco Ignacio Madero, y Francisco I. Madero va a ser el que va a iniciar con la Revolución de México, ¿sí? Entonces eso pasó en 1909. En 1910, ¿qué pasó? Bueno, en 1910 se llevaron a cabo las elecciones presidenciales, en las cuales el candidato fue Porfirio Díaz por parte de los científicos y Francisco I. Madero por parte del partido antireeleccionista. Entonces, ¿qué pasa aquí? Pues Porfirio Díaz en la entrevista dio a entender que iba a estar abierto ¿para qué? Para las elecciones, ¿verdad? Pero Díaz, al enterarse de que Francisco I. Madero estaba participando en las elecciones, lo mandó a encarcelar, ¿sí? Entonces metió a la cárcel a Francisco I. Madero. Ya Díaz, sin ningún opositor, ningún candidato que se le opusiera, se proclamó vencedor de las elecciones para presidente de 1910 y no aceptó la vicepresidencia. Entonces aquí podemos observar que Díaz no cumplió con nada. No solamente no dejó que los mexicanos los votáramos, sino que tampoco puso al vicepresidente. Entonces estas decisiones casi que cavaron su tumba. ¿Por qué? Porque los mexicanos estábamos enojados, porque los mexicanos pensábamos que por fin íbamos a poder elegir a un presidente y Díaz no lo permitió. Entonces, como ya estábamos emocionados, pues nos empezamos a rebelar en contra de Díaz, pero también por su decisión de no poner al vicepresidente, Díaz perdió mucho apoyo ¿de quién? De los científicos, ¿sí? Entonces Díaz empieza a perder poder, pero cuando Díaz pierde poder, ¿qué pasa con Francisco I. Madero? Bueno, Francisco I. Madero logra escapar de la cárcel, ¿sí? Huye de la cárcel donde estaba prisionero, perdón, y huye rumbo a Estados Unidos, ¿sí? Se va a Estados Unidos, a Texas, y ahí se resguarda. Y desde Estados Unidos, Madero proclama el Plan de San Luis Potosí, ¿sí? Este Plan de San Luis o Plan de San Luis Potosí básicamente convocaba al pueblo mexicano ¿a qué? A levantarse en armas en contra del gobierno de Porfirio Díaz. ¿Qué día? El 20 de noviembre de 1910. Y ese día se marca el inicio de la Revolución Mexicana. Entonces, ese día, el 20 de noviembre de 1910, Madero convoca al pueblo mexicano a la revolución. Y ese es el inicio de la revolución y es el principio del fin también del porfiriato, ¿sí? Entonces, hasta aquí hemos visto lo que es el porfiriato y por qué quisimos quitarlo del poder. ¿Alguna duda que tengas sobre esto que acabamos de ver? No, ninguna. ¿Ninguna? ¿Seguro? Sí. Ok. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues ahora vamos a ver a la Revolución Mexicana. Sí, la Revolución Mexicana, ¿qué día se celebra? 20 de noviembre de 1910. Ese día inicia la Revolución Mexicana. Pero la Revolución Mexicana también la vamos a tener que estudiar de diferentes puntos de vista. ¿Por qué?
Porque la Revolución Mexicana la vamos a tener que dividir en tres. La primera etapa de la Revolución Mexicana va a ser una revolución en contra de Porfirio Díaz, ¿sí? Va a ser una guerra en contra de Porfirio Díaz y su dictadura. La segunda etapa va a ser una revolución agrarista, ¿sí? Vamos a quitar al presidente que estuvo después de Díaz, ¿por qué? Por el reparto agrario, porque no va a cumplir con el reparto agrario, ¿sí? Y también va a ser la tercera y última etapa, va a ser una revolución constitucionalista. ¿Por qué? Porque la revolución va a culminar con la creación de una nueva constitución para el país, ¿sí? Entonces, vámonos a lo que es la página, a la parte de que es la Revolución de México. Esta viene ay, en tu página 49, ¿sí? Ahí viene lo que es la Revolución Mexicana. Va a ser la primera etapa de la revolución, que va a ser una revolución en contra de Porfirio Díaz. ¿Me ayudas a ver eso, por favor? Dice, Madero estipula que las elecciones presidenciales en 1910 habían sido fraudulentas, en las cuales el vencedor fue Porfirio Díaz. Se negó a reconocerlo y proclamó el Plan de San Luis Potosí, en el cual asumía el cargo de presidente provisional y convocaba al pueblo a la revuelta el día 20 de noviembre de 1910. El Plan de San Luis Potosí hacía una crítica severa al régimen porfirista, acusándolo de tirano, opresor e intolerable. Hace hincapié y énfasis en el lema sufragio efectivo, no reelección. La revuelta inició posterior a la fecha en las montañas del oeste de Chihuahua bajo la dirección de Pascual Orozco y Pancho Villa. Este incidente originó y dio como resultado el inicio de la Revolución Mexicana. Los grupos revolucionarios se multiplicaron en los estados del norte y progresivamente se comenzaron a sublevar varias bandas al sur de la Ciudad de México, en específico el estado de Morelos, donde los campesinos reclamaban a las haciendas las tierras que eran de sus antepasados y que les habían quitado. La facción maderista derrotó al ejército federal de Porfirio Díaz, lo cual dio como resultado que Porfirio Díaz huyera del país y se exiliara en Francia. Francisco I. Madero llegó al poder en 1911, se celebran elecciones presidenciales y triunfa la fórmula Madero presidente y Pino Suárez vicepresidente. Hasta ahí, ¿sí? Entonces esta fue la primera etapa de la revolución. Fue una revolución en contra del gobierno de Porfirio Díaz, una revolución en contra del dictador. Aquí la figura que más destaca es la de Francisco I. Madero. ¿Por qué? Porque él va a iniciar la revuelta. ¿Cómo lo inicia? Creando el Plan de San Luis Potosí. En este plan convoca a los mexicanos a la revuelta, a levantarnos en armas en contra de Díaz. En este plan también se autoproclama como presidente interino de México, ¿sí? Entonces, ahora sí que Francisco I. Madero va a ser el presidente interino durante esta guerra, ¿sí? También se hizo una crítica al gobierno de Díaz, porque era un tirano, era un dictador, ¿sí? Aquí Francisco I. Madero, perdón, gana mucha aceptación, ¿sí? Principalmente en el norte del país. Ahí se habla de un personaje histórico de la historia de México muy importante. ¿Quién? Pancho Villa. Aquí aparece la figura de Pancho Villa. Pancho Villa se une a las filas de Madero para luchar en contra de Porfirio Díaz, ¿sí? Entonces, a Porfirio Díaz ya lo atacamos. ¿Por qué? Porque también los campesinos se van a rebelar en contra del gobierno de Díaz. ¿Por qué? Porque van a exigir que se les regrese las tierras que les quitaron a sus antepasados. Entonces a Díaz se le juntó todo lo malo que había hecho, se le juntó, ¿sí? Ya lo queremos quitar. Entonces, en un lapso de en un año, logramos derrotar a Porfirio Díaz y a su gobierno, ¿sí? ¿Por qué? Porque en un año el ejército de Madero logra derrotar al ejército de Díaz. Porfirio Díaz renuncia a la presidencia de México, ¿sí? Díaz renuncia a la presidencia y huye rumbo a Francia, se exilia a Francia. Entonces, si te das cuenta, Porfirio Díaz como que tenía una fijación con Francia, trajo el positivismo, trajo la educación positivista, todo lo que pasaba en Francia se lo traía a México. Bueno,
cuando huyó del país, se fue a Francia y allá terminó sus últimos días de vida. Allá murió Porfirio Díaz y sus restos siguen allá. Entonces ya derrotamos al dictador. Ahora hay que hacer, elegir a un nuevo presidente. ¿Y a quién vamos a elegir de presidente? Pues al que inició todo. Entonces se llevan a cabo las elecciones y Francisco I. Madero gana las elecciones para presidente y triunfa la fórmula Madero presidente, Pino Suárez vicepresidente. ¿Sí? Acuérdate que ahí la Constitución decía que tenía que haber presidente y vicepresidente. Entonces el presidente de México va a ser Francisco I. Madero y el vicepresidente va a ser Pino Suárez. Y con esto se termina la primera etapa de la revolución, la etapa en contra de Francisco de Porfirio Díaz, perdón. Y vamos a iniciar una segunda, ¿sí? ¿Cuál va a ser esta segunda etapa? Ahora va a ser una revolución en contra de Francisco I. Madero, en contra del presidente que acaba de llegar al poder. ¿Por qué? Bueno, aquí Francisco I. Madero al llegar al poder se da cuenta de algo. Para empezar, Madero, para lograr la simpatía de la mayoría de los mexicanos, prometió muchas cosas. ¿Qué prometió Madero? Madero prometió que iba a haber un reparto agrario, ¿sí? Prometió que se le iba a restituir las tierras a los campesinos. También prometió derechos laborales. Prometió también acceso a la educación, a la salud. Prometió muchas cosas. Entonces, una vez que llega Madero al poder en 1911, le decimos, ok, ya eres presidente, arréglame México. Ok. Entonces, Madero quiere empezar a echar a andar sus promesas, entre comillas. Pero, ¿de qué se da cuenta? Cuando Madero llega al poder, se da cuenta que México no tiene dinero. Pero, ¿cómo, profe? Si usted me dijo que durante el Porfiriato México tenía mucho dinero, sí. Pero, ¿qué pasa cuando Porfirio Díaz se va del país? ¿Qué se va junto con él? Los inversionistas. Así es. Y la principal fuente de ingresos de México, ¿qué era? La inversión extranjera. Entonces se va Díaz, se van los inversionistas, se va el dinero. Y así de fácil México entra otra vez en crisis económica. No hay dinero en el país, no hay dinero. Entonces, si no hay dinero, ¿cómo puedo empezar a cumplir con lo que prometí? ¿Sí? Aparte de que Francisco I. Madero no sabía gobernar, ¿eh? ¿Por qué? Francisco I. Madero, ¿sabes por qué hizo la revolución? ¿Crees que se lanzó para presidente y la revolución porque tenía ideales? No fue así. ¿Por qué? Francisco I. Madero era muy creyente de lo esotérico, ¿sí? Era muy creyente de todo eso, de lo que son los mediums, todo eso, de la lectura de cartas. Entonces, Francisco I. Madero una vez soñó que su hermano muerto le dijo que él tenía que liberar a México de Porfirio Díaz, que él iba a ser el elegido, que él iba a cambiar las cosas, ¿sí? Entonces, por eso hizo la revolución, por eso se lanzó para presidente, porque soñó eso, y él era muy asiduo a hacer reuniones esotéricas para que los espíritus le dijeran cómo gobernar México. Entonces, era muy mal gobernante Francisco I. Madero. Súmale a eso que no había dinero, y súmale a eso también que no cumplió con nada con lo que prometió. Entonces los mexicanos empezamos a luchar en contra de él. Se le van a revelar varias personas a su gobierno y va a terminar con la derrota de su propio gobierno. ¿Quién se va a revelar principalmente en contra de Madero? Emiliano Zapata. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta que muchos de los héroes que tenemos en la revolución, que pensáramos o que piensas que fueron amigos, no lo fueron. En realidad fueron enemigos. Zapata se considera como uno de los máximos héroes de la revolución. Es más, se considera como uno de los grandes, mejores héroes que ha tenido México. Bueno, Zapata va a querer quitar a Madero. ¿Por qué? Porque Zapata dice que Madero no está cumpliendo con el reparto agrario. Zapata lo único que quería él era un reparto agrario para los campesinos, que se restituyan las tierras a los propietarios originales. Y como Madero no lo está cumpliendo, hay que quitarlo del poder. Así que Emiliano Zapata crea un plan. ¿Cómo se llamaba este plan? El Plan de Ayala. ¿Sí? El Plan de Ayala buscaba derrotar a Emiliano Zapata, ¿sí? Buscaba la renuncia. El Plan de Ayala exigía la renuncia inmediata de Francisco I. Madero y de Pino Suárez, respectivamente, uno como presidente y otro como vicepresidente.
también exigía un reparto agrario inmediato. Una vez que ya salga del poder Madero, las tierras tienen que restituirse de manera inmediata. Se les tienen que regresar las tierras a los propietarios originales, ¿sí? El lema del plan de Ayala o el lema de Zapata era tierra y libertad, o también conocido como la tierra es de quien la trabaja, ¿sí? Entonces ya Zapata se le revela a Francisco y Madero, pero Zapata no va a ser el causante de que Madero deje el poder. ¿Por qué? Porque alguien más se le va a revelar a Francisco y Madero. ¿Quién? El ejército. Principalmente, ¿quién? El sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz. Entonces dice, en Veracruz se reveló el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y posteriormente el antiguo secretario de guerra de Porfirio Díaz, el general Bernardo Reyes. Ambos fueron sometidos y llevados presos a la Ciudad de México. La inestabilidad política crecía constantemente y el país continuaba sumido en un caos económico. Desde la cárcel, Félix Díaz y Bernardo Reyes conspiraban en contra de Madero. Entonces, aquí, pues ahora sí que los simpatizantes, que todavía lo había, de Porfirio Díaz, se quieren rebelar en contra de Francisco y Madero, ¿sí? ¿Quién? El antiguo secretario de guerra de Porfirio Díaz, su mano derecha, el general Bernardo Reyes, y el sobrino de Porfirio Díaz, cada uno independiente, ¿eh? Lo querían quitar, ¿para qué? Para convertirse ellos en presidentes, ¿sí? Entonces, Madero se entera de eso y los logra encarcelar, los mete a la cárcel, pero esto no los va a detener. ¿Por qué? Porque van a continuar buscando cómo derrotar a Francisco y Madero del poder. ¿Quién va a lograr derrotar a Madero? Félix Díaz, ¿sí? Félix Díaz, junto con otro general de Díaz llamado Victoriano Huerta, y con la ayuda de Estados Unidos, van a lograr derrotar a Francisco y Madero y a su gobierno. ¿Cómo? Bueno, dice, con la intervención directa del embajador Henry Lane Wilson, se firma en la embajada norteamericana el Pacto de la Ciudadela entre Félix Díaz, jefe de los alzados, y Victoriano Huerta. En este documento se desconoce a Madero y a Pino Suárez como presidente y vicepresidente respectivamente. Entonces aquí Félix Díaz y Huerta, con la ayuda de Estados Unidos, el embajador Henry Lane Wilson, firman el Pacto de la Ciudadela. Este Pacto de la Ciudadela tiene como fin derrotar a Francisco y Madero del poder, quitarlo y meter a un nuevo gobierno. Se desconoce a Madero como presidente del país, ¿sí? Entonces este Pacto de la Ciudadela, este plan se ejecuta, ¿sí? Dice, el 9 de febrero de 1913, Félix Díaz y Pascual Orozco encabezan el cuartelazo de la Ciudadela, ¿sí? Que culmina con la decena trágica. ¿Qué significa esto? Félix Díaz se rebela en contra de Francisco y Madero, pelea en contra de su ejército. Entonces Félix Díaz logra derrotar a Madero y a su gobierno. A eso se le conoce como la decena trágica. ¿Por qué? Porque el gobierno de Madero, el gobierno que derrotó al dictador de Porfirio Díaz, su gobierno ha caído. Ya no está ese gobierno. ¿Qué le va a pasar ahora a México? No se sabe. Eso es la decena trágica. Una vez que se derrota a Francisco y Madero y a su gobierno, hay que poner a otro presidente. ¿Y quién se pone de presidente? Victoriano Huerta, ¿sí? Victoriano Huerta le come el mandado, se le adelanta a Félix Díaz. Félix Díaz se supone que hizo todo esto para llegar al poder y traer de vuelta a su tío, pero no. ¿Por qué? Porque Huerta se le adelanta y se autoproclama presidente de México. Entonces ahora el presidente de México es Victoriano Huerta. Félix Díaz queda relegado. Entonces, perdón, entonces Victoriano Huerta ya es presidente de México. ¿Qué va a pasar o qué pasó con Francisco y Madero y con Pino Suárez? Bueno, a Francisco y Madero y Pino Suárez, Huerta los manda a encarcelar, los mete a la cárcel, ¿sí? Los manda a una cárcel que se llamaba Lecumberri. Ese edificio todavía existe, pero ya no es cárcel. Entonces los manda a Lecumberri a la cárcel. Pero antes de llegar a la cárcel,
son asesinados. Entonces Francisco I. Madero y Pino Suárez son asesinados. Y con la muerte de Madero y Pino Suárez se termina la segunda etapa de la revolución, que fue una revolución en contra del gobierno de Francisco I. Madero. Entonces Francisco I. Madero duró menos de 2 años en el poder, ¿sí? Entonces si te fijas, aquí hay algo muy curioso. Durante el porfiriato hubo solamente un presidente durante 33 años. Solamente uno, bueno, dos, ¿sí? Durante 33 años. Pero una vez que inició la revolución, apenas vamos en 1913 y México en 3 años ha tenido 3 presidentes diferentes, ¿sí? Eso revela que hay una inestabilidad política y más que nada una guerra en México. Entonces con esto termina la segunda etapa de la revolución, pero la revolución aún no acaba. ¿Por qué? Porque falta la tercera y última etapa, que es una revolución constitucionalista. Aquí va a culminar la revolución con la creación de una constitución para México, ¿sí? Pero eso lo vamos a ver hasta la próxima clase, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿alguna duda que tengas? No, ninguna. ¿No? ¿Seguro? Sí, Ok. Pregunta, ¿hiciste tú tu primer global? sí, Sí. Ok. Ah, ¿por qué? Porque el día miércoles vamos a hacer revisión del global. Creo que ya lo pusieron, ¿no? En el grupo. sí, mira en el grupo. Ah, ok. Entonces vamos a hacer la revisión del global. Yo sé que en el primer global tenían cosas que todavía no veíamos, más que nada en aspectos de lo que es humanidades. ¿Sí? Entonces, de todas maneras, ahí en la revisión del global vamos a explicar por qué eran esas respuestas, ¿sale? De todas maneras, las clases van a seguir. Todas les debo, bueno, les debo o te debo porque no se ha metido nadie, todavía 2 sesiones, ¿sí? Pero de todas maneras, si te quieres ir adelantando las sesiones, eh, tengo ahí los videos en YouTube donde les mando estas grabaciones, los voy a poner en público para que puedas a lo mejor ver las clases que doy los sábados, que son los mismos temas que tengo que ver con ustedes, solamente para que vayas viendo, ¿sale? Sí, está bien. Ok, de todas maneras ahí en plataforma ya está toda la información para que sigas repasando. Ahí pues les mandé al grupo unas guías, pues para que las hagan o las estudien solamente, ¿sale? Ok, sí, está Ok, bien. ok, entonces si no hay ninguna duda, hasta aquí la vamos a dejar, ¿sale? Ok, está bien. Ok, entonces hasta luego, nos vemos Buen pues día. dentro de 2 semanas. Cuídate mucho, cualquier Sí, duda que tengas, me mandas mensaje, ¿sale? sí, está bien. Gracias. Ok, Buen día. cuídate, gracias, bye. Go Pittsburgh.